Muy bien, entonces impulso y cantidad de movimiento. Entonces vamos a revisar algunos fenómenos específicos o algunas situaciones específicas en donde aplique tanto impulso como cantidad de movimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la figura, lo que está sucediendo es que pues se está golpeando con un palo de golf una pelota para golf, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que nos está mostrando es un momento en el cual se aplica una fuerza, ¿verdad? Y el momento en el cual el punto de contacto hace que se aplique esa fuerza. Entonces, veamos en este punto de acá, por ejemplo, cuando estamos previos al contacto, ¿verdad? Es decir, esto trae una velocidad, ¿verdad? Esta parte trae una velocidad, podríamos decirle nosotros como velocidad inicial. Y luego, este es el punto de contacto, ¿verdad? Aquí está el punto de contacto. Del punto de contacto a donde la pelota ya sale disparada sin tener contacto con el palo, hay un, no sé si logran ver ahí, pero es un cambio en el tiempo, ¿verdad? O sea, hay un espacio de tiempo en el cual sucede esa situación. Y, pues claro, esto aplica una fuerza, ¿verdad? En esa dirección, lo cual genera al final una velocidad final, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver tanto con la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, pero sí, algo que no se nos debe olvidar es que lo que estamos golpeando en este caso es una masa, ¿verdad? Entonces, si analizamos un poquito más abajo donde están las fórmulas, prácticamente aquí nos están dando, según la segunda ley de Newton, la fórmula de la fuerza, ¿verdad? Y donde dice la segunda ley de Newton, dice que la fuerza es igual a una masa por la aceleración del movimiento que genera la fuerza, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos toda esta situación, al final sustituimos aceleración, porque eso es lo que se hizo aquí, miren, aquí en esta parte. Si nosotros sustituimos aceleración, a nosotros nos queda una fórmula así, ya despejada, lo que quiere decir que fuerza por el cambio del tiempo es igual a algo que se llama impulso. ¿Y qué es impulso? Bueno, impulso está escrito en este párrafo de acá y dice, el impulso es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en el que actúa. Es lo que les digo, este es el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza. Tiene contacto con la masa y genera una velocidad final, ¿verdad? Su dirección es la misma que la fuerza. Bueno, hay que tomar algunas consideraciones en este tipo de ejercicios. Es decir, uno debería de definir si el lado derecho o el izquierdo es el movimiento positivo o bien hacia arriba o hacia abajo es el movimiento positivo. ¿Se acuerdan pues en el capítulo donde estuvimos viendo los movimientos, donde trabajábamos prácticamente lanzamiento hacia arriba o caída libre o bien los proyectiles? Nosotros pues definíamos cuál era el movimiento positivo, ¿verdad? En este caso vamos nosotros a definir según la conveniencia que nosotros tengamos, y ahorita vamos a ver en los ejemplos qué tipo de razonamiento deberíamos de usar para poder analizar correctamente la dirección de las velocidades. ¿Por qué? Porque eso cambia los signos de las velocidades, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, para que ustedes tengan ahí, la fórmula de impulso es masa por la velocidad final menos masa por la velocidad inicial, que está escrito aquí. Miren, eso está escrito ahí. Muy bien, y luego hay otro concepto que es importante, que es el concepto de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Que una cosa es impulso y otra cosa es la cantidad del movimiento.
Entonces vamos a ver esta situación. Ahí está. Entonces tenemos por este lado, aquí, la cantidad de movimiento, que vamos a definirlo como P, pero una P minúscula, si ustedes lo quieren ver, que no es lo mismo que potencia, porque potencia se describía con una P mayúscula, ¿verdad? Y si ustedes pueden revisar en la teoría, en el libro, está escrito de esa forma. Entonces no vayan a confundir potencia con cantidad de movimiento, que son dos cuestiones pues relativamente distintas. Según dice aquí, la cantidad de movimiento P de una partícula es una cantidad vectorial, igual magnitud que el producto de su masa y su velocidad, que pues no es más que lo que describen en la fórmula que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y esto lo dice aquí, miren, impulso, que no se define más como la fuerza, ¿verdad? La fuerza por el intervalo de tiempo, va a ser igual. Si ustedes recuerdan en la fórmula decía masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. Y esto que ustedes ven acá, no es más que un cambio, miren, eso solo es un cambio, es el delta a la parte del intervalo, ¿de qué? De la cantidad de movimiento, ¿verdad? Es prácticamente, si ustedes lo quieren ver así, delta P, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos que definir con respecto a qué en sí es el impulso, ¿verdad? Es básicamente un cambio de estado de la cantidad de movimiento y final menos la cantidad de movimiento inicial. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver cómo esto se relaciona con la conservación del movimiento, pero en este punto nos interesa solamente definir, ¿verdad? Otra de las cosas que hay que definir son las unidades que se van a usar. En el caso de la unidad de cantidad de movimiento, en el sistema internacional, ¿verdad? En el sistema internacional, los voy a poner aquí por si ustedes no lo ven. En el sistema internacional va a ser kilogramo por metros por segundo. Y en el sistema usual de los Estados Unidos, que es SU-EU, va a ser slug, porque se acuerdan que era el equivalente a la masa, slug, por, pues cómo se da la velocidad en estos casos, ¿verdad? Libra por segundo. Pie por segundo, perdón. Y entonces ya tenemos las dos unidades, independientemente de cuál estemos trabajando, deberíamos de ponerla correctamente, ¿verdad? Entonces, como al final es masa por velocidad, es como se define la masa, las unidades de la masa y las unidades de velocidad, ¿verdad? Unidad de masa y unidad de velocidad. Y con eso ya tenemos las unidades necesarias para poder trabajar. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, jóvenes. Si no, pasamos a hacer un ejercicio. Muy bien. Solo que reaccione a esta situación y pasamos a hacer el ejercicio. Ahí está. Muy bien, entonces si se dan cuenta, dice, la cabeza de un mazo de 3 kilogramos se mueve a una velocidad de 14 metros por segundo. En el momento que golpea el perno de acero, se detiene a los 0.02 segundos. Es básicamente un golpe, por ejemplo, un martillo con un clavo, y cuando nosotros le damos al clavo, con el martillo, lo que sucede es que aunque pues se entierra un poquito, al final se para, ¿verdad? El movimiento no se mantiene, por eso es que dice luego se detiene a los 2 segundos. Después de que hace contacto, 0.02 segundos es pues el tiempo que tarda. Acuérdense que ese tiempo es el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza sobre el perno, en este caso, ¿verdad? Entonces nos piden determine la fuerza media sobre el perno. Bueno,
No quieren la cantidad de movimiento, no quieren el impulso, quieren la fuerza que se le aplicó al perno. Bueno, entonces esto va a ser una situación que tenemos que analizar. Por ejemplo, vamos a definir qué datos tenemos para empezar a trabajar. En este caso ya tenemos masa, ¿verdad? Pero es básicamente la masa del mazo, ¿verdad? O del martillo. En este caso le vamos a poner que la masa es de 3 kilogramos. Muy bien, tenemos también el intervalo de tiempo, ¿verdad? O bueno, siguiendo aquí es la velocidad. En este caso, ¿ustedes qué dicen? ¿Es velocidad inicial o velocidad final? ¿Es velocidad inicial o velocidad final? ¿Inicial o final? A ver, ¿quién está por aquí? Hoy sí creo que estamos todos los que deberíamos de estar. Bueno, algunos creo que no. Sí, nos faltan un par todavía. Bueno, vamos a preguntar entonces, ya que no quieren contestar. Vamos a preguntar a... Ya contestaron dos. Eliseo y Wendy. Los dos dicen velocidad final. El asunto es que hay que tomar en cuenta una situación. Vamos a hacer un diagrama pequeñito aquí para poder poner la situación en contexto y que se nos responda a esta situación más fácil, ¿verdad? Entonces supongan ustedes que esto que voy a dibujar acá es el mazo. Parece como el martillo de Thor, pero es un mazo, bueno. Ustedes no se fijen en los dibujos, fíjense en la situación. Entonces, aquí está el perno. Aquí está el perno. Que parezca un champiñón, es un perno. Y ese perno es el que es golpeado, ¿verdad? Es golpeado. La velocidad, miren, se mueve a una velocidad de 14. Esa velocidad es la que trae el mazo en este punto de aquí. Esa es la que trae el mazo. Trae una velocidad, no le vamos a poner si es velocidad o final o inicial, sino que trae una velocidad de 14. Cuando llega y ya le pega, ¿verdad? Es decir, cuando ya está en este punto de acá, lo vamos a hacer así, ya le pegó, tiene una velocidad de ¿cuánto? De 0. ¿Por qué? Porque miren, se detiene. ¿Y en cuánto tiempo se detiene? 0.02 segundos. Muy bien, lo que quiere decir que la velocidad que estamos trabajando, que nos están dando, es la velocidad al inicio de la situación. Y la velocidad al final de la situación es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad final al detenerse es 0. Entonces, la velocidad es inicial. Bueno, ahora hay que ver una situación. ¿Cuál va a ser el movimiento positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ahora les voy a decir una situación. A nosotros nos conviene que el movimiento sean normales. Por ejemplo, hacia arriba positivo y hacia la derecha positivo. Por lo regular así va a ser, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia arriba positivo y hacia la derecha positivo, como lo hacíamos en los proyectiles. ¿Se acuerdan? En caída libre, pues el movimiento hacia abajo era el positivo que nos convenía. Cuando era lanzamiento hacia arriba, nos convenía el movimiento positivo hacia arriba. Entonces, ¿para qué? Para no trabajar con valores negativos y tener que interpretarlos posteriormente, ¿verdad? Entonces, en este caso, el movimiento va a ser positivo hacia arriba. Y como la velocidad final va en dirección, la velocidad inicial va en dirección hacia abajo, lo que quiere decir que mi velocidad, o la velocidad que me acaban de dar, velocidad inicial, es igual a menos 14 metros por segundo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, en contra de la dirección positiva que yo acabo de poner, que es la dirección positiva hacia arriba.
Sí, se comprende esa situación. Es porque, ahorita se van a dar cuenta por qué nos conviene hacerlo de esa manera, porque por lo regular nosotros definimos según la conveniencia que tengamos. Pero en estos casos lo mejor es definir el movimiento positivo hacia arriba y el movimiento hacia la derecha. Bueno, ¿por qué? Bueno, ahorita vamos a ver. Tenemos ya esto, tenemos el tiempo, la velocidad final y todo lo demás. Entonces yo debería de poder calcular ahorita el impulso. Y al calcular el impulso, yo tengo, vamos a calcular el impulso porque eso es lo que nos queda más fácil ahorita. Miren, este es el impulso. Y según el impulso dice la cantidad de movimiento que tenemos al inicial y final, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la fórmula porque todavía no nos acostumbramos a las fórmulas. Menos masa, velocidad inicial. Entonces, si sustituimos los valores, tenemos 3 kilogramos por velocidad final, 0. Menos 3 kilogramos velocidad inicial, que es menos 14 metros por segundo. Y entonces, ¿cuánto es el cálculo de el impulso? Que es lo primero que vamos a calcular, porque es mucho más sencillo calcularlo así para ver más o menos cómo está descrita la situación. Claro que ustedes pudieran haber despejado la fórmula y dejar F y con eso es suficiente, pero vamos a ver esto por cuestiones de que ustedes vean cómo calculamos la situación. Esto es 0 y aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de definir la dirección correctamente, ¿verdad? Menos y menos da más. Entonces, lo que quiere decir es que yo tengo un impulso igual a 3 por 14, ¿verdad? Y en el caso de 3 por 14 nos da 42, ¿verdad? 42. Y en este caso son newtons metros, ¿verdad? Porque kilos por... es una cuestión de fuerza en un espacio, entonces vamos a poner newtons metros. Muy bien, eso es para, en el caso del... Acuérdense que el impulso va... incluso podríamos haber puesto kilogramos metros cuadrados, ¿verdad? Entonces en este caso podría ser de esa manera porque es un impulso y según lo definimos hace un momento, el impulso podría ser newtons por segundo, ¿verdad? En este caso, entonces vamos a ponerlo de acuerdo a lo que nosotros tenemos y lo que nosotros definimos ahí, que no es más que los dos valores de acá, kilogramos por metros por segundo, porque eso fue lo que definimos hace un rato. Bueno, ese es el impulso, pero como no nos están pidiendo el impulso, nos están pidiendo la fuerza. La despejamos, simplemente eso divide al otro. Entonces tenemos 42 kilogramos metros cuadrados y tenemos el tiempo, ¿verdad? Que en este caso es 0.02 segundos. Y entonces aquí sí ya tenemos la fuerza necesaria para poder o que se aplicó al perno. Entonces vamos a ver, vamos a analizar esto también porque es interesante analizarlo desde todos los puntos posibles. En este caso son 2100, como es una fuerza, newtons. Esta es la respuesta del ejercicio. Pero ahora, como acuérdense que todo esto es vectorial, entonces nosotros deberíamos de dar alguna razón de esta situación. Si el movimiento positivo, miren, y analicémoslo desde ese punto, el movimiento positivo es hacia arriba, y yo al momento de aplicar una fuerza al perno, ¿verdad? Pues supuestamente la fuerza es hacia abajo, ¿verdad? Pero ¿cómo se analiza entonces? Vamos a ver esta situación. Acuérdense que lo que nos están pidiendo, si ustedes no recuerdan el ejercicio, nos están pidiendo la fuerza media sobre el perno. Bueno, sobre el perno. Bueno. Ahora analicemos eso un poco más a profundidad. Pongamos nuestro mazo
aquí, y que le está pegando al perno, ¿verdad? Le está pegando al perno. Muy bien, esto sucede de esta manera. La fuerza que está generando, eh, sobre el mazo es igual a la fuerza que se está generando sobre el perno, ¿verdad? Sobre el mazo y sobre el perno, o que genera el perno. Entonces, supongan ustedes que hay una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Como suponemos nosotros que va la fuerza de 2100 newtons, porque ya lo definimos ahí. El asunto es que, según una de las leyes de Newton, dice que para cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción, ¿verdad? Esa fuerza de reacción es igual y contraria a la fuerza de acción. En este caso también son 2100 newtons. El asunto en este caso son las fuerzas que actúan en esta situación. Hay una de acción y hay una de reacción. Por lo que la fuerza que va hacia abajo es negativa y la fuerza que va hacia arriba es positiva. Bueno, entonces ahora ustedes me dirán cuál de las dos fuerzas es la fuerza media sobre el perno. La fuerza media sobre el perno. Miren, pues véanlo desde este punto. Este de aquí es la fuerza sobre el martillo hacia el perno, ¿verdad? Sobre el martillo hacia el perno. ¿Por qué? Porque el martillo pues está en esa misma dirección, y en el caso de la de arriba es la fuerza sobre el perno hacia el martillo. Muy bien, entonces, ¿cuál de las dos fuerzas es? Acuérdense que nos están pidiendo la fuerza media sobre el perno. Bueno, es esta de acá. Sobre el perno. ¿Bien? Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad? Esta es la respuesta. Muy bien, ¿está comprendida la situación, jóvenes? Yo sé que es un poco complejo, pero es mucho de lo que ya hemos estado analizando en todo el recorrido del curso. Cómo actúan las fuerzas, ¿verdad? La segunda ley de Newton tiene que ver con el movimiento, que fue el que vimos más a detalle, pero también describimos algunas otras leyes de Newton, en donde describían también que por cada fuerza de acción hay una de reacción, ¿verdad? Entonces prácticamente quien está reaccionando es el perno, ¿verdad? O sea, es el perno. ¿Hacia dónde reacciona? Hacia el martillo. Y esa fuerza, ¿qué fuerza está generando el perno? 2100 positivos. ¿Y qué fuerza está generando el martillo? Menos 2100. ¿Por qué menos? Bueno, porque esa fuerza al final se termina pues siendo una fuerza de acción que va contraria a la dirección que nosotros definimos como positiva en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, eso es, o bien, esa sería la situación. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, pasemos a ver si podemos realizar otra situación parecida a lo del palo de golf, que ahora es con respecto a un bat. Y aquí vamos a ver vamos a hacer un poquito más grande esto para poderlo analizar. Ahí está. Si se dan cuenta, el ejercicio dice una pelota de béisbol y nos dan la masa de la pelota, que es 0.15 kilogramos, se mueve hacia el bateador, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el movimiento del bateador, o sea, lo tiran de
derecha a izquierda. Y el bateador, si le pega a la pelota, iría de izquierda a derecha. Como ya les dije, en estos casos lo mejor es definir el movimiento positivo hacia la derecha, o como normalmente se hace. Aquí está descrito en la figura, miren. ¿Por qué de esa manera? Porque entonces la velocidad final es la positiva y la velocidad inicial es la negativa, ¿verdad? Esas son las situaciones. Y al final se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre haberla usado al revés o haberla usado correctamente, o que lo vamos a analizar. Entonces, supongan ustedes que aquí, según dice, una velocidad de 30 metros por segundo es golpeada por un bat, lo cual causa que se mueva en dirección contraria a una velocidad de 42 metros por segundo. Determine el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota si el bat está en contacto. El intervalo de contacto es el tiempo o el intervalo de tiempo que necesitamos, ¿verdad? Es 0.002 segundos. Bueno, entonces una situación parecida a la que tenemos, solamente que vamos a definir correctamente cuáles son las fuerzas positivas, las velocidades positivas y cuál es la negativa. Y vamos a calcular la cantidad de movimiento. Muy bien. Entonces, partiendo de la concepción de que nosotros ya dijimos que la dirección positiva es hacia la derecha, eso nos deja una velocidad final negativa de menos 30 metros por segundo y una velocidad inicial, una velocidad final de 42 metros por segundo, y en ese caso positiva. Muy bien, entonces definamos los valores. Según tenemos masa, que es la masa de la pelota, 0.15 kilogramos. También tenemos la velocidad inicial, que ya definimos que como va contraria a la dirección que yo acabo de definir, entonces iría menos 30 metros por segundo. Y la velocidad final, que va en dirección a la parte positiva, 42 metros por segundo. Y tenemos el intervalo de tiempo, que el intervalo de tiempo sería 0.002 segundos. Muy bien, entonces ya tenemos los datos para empezar a trabajar. Lo primero que nos piden es el impulso. Acuérdense que impulso es pues simplemente F intervalo igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Muy bien, entonces vamos por esa situación. Entonces, cantidad de movimiento, impulso, ¿verdad? Diferencia entre cantidad de movimiento. Muy bien, según tenemos aquí es la masa por la velocidad final. La masa por la velocidad final. De masa tenemos 0.15 kilogramos por la velocidad final, que en este caso son 42 metros por segundo, menos la masa, 0.15 kilogramos por la velocidad inicial, que es negativa, 30 metros por segundo. Muy bien, y con eso ya tenemos el impulso, ¿verdad? Que en este caso es todo este factor de acá. Muy bien, hacemos el cálculo. 0.15 por 42 menos 0.15 por menos 30. Y eso nos da 10.8. 10.8. ¿Qué será eso? Bueno, ya dijimos kilogramos y metros por segundo. Muy bien. Ya tenemos cantidad de movimiento, o bien lo que nos pidieron de primero. Lo segundo que nos solicitan es la fuerza ejercida sobre la pelota si el bat está en contacto con la pelota durante tantos minutos.
Entonces, acuérdense que es la fuerza sobre la pelota, ¿verdad? O sea que es en dirección de donde viene, en dirección hacia donde viene la pelota, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a analizar esa situación. Para esto es sencillo, ahora ya tenemos la cantidad de movimiento y en este caso pues la fuerza solo debería de ser 10.8 kilogramos por metros por segundo partido el tiempo, ¿verdad? En este caso 0.002 segundos. Y esto nos debería de dar 5.400, en este caso como es fuerza, newtons. Y tenemos la respuesta de lo segundo que nos acaban de solicitar. Muy bien, ahora tenemos que analizar si es la fuerza sobre la pelota o la fuerza que genera la pelota sobre el bat. Aquí es un poco diferente porque acuérdense que el asunto es que en este caso no se detiene el bat sigue su camino y la pelota, por el contrario, tiene cambio de dirección, ¿verdad? Aquí es un tanto diferente. Entonces vamos a analizar esa situación, ¿verdad? Supongan ustedes que este de aquí es el bat y aquí está la pelota. Hay una fuerza, viene la pelota de esta forma y viene el bat de esa otra manera. Entonces, el bat, hay una fuerza que se genera hacia acá y una fuerza que se genera hacia allá. Ahora, si el bat continúa, ¿verdad? Acuérdense que la fuerza que generó la pelota, ¿verdad?, sobre el bat fue insuficiente, ¿verdad? Que es más o menos esta de acá, sobre la pelota sobre el bat, y de la pelota del bat a la pelota es esta de acá. Como esta quedó positiva, si ustedes se dan cuenta aquí quedó positiva, entonces prácticamente es esta fuerza la que nosotros estamos dando, ¿verdad? 5.400 newtons. Bueno, y ahorita se van a dar cuenta de una situación. Por ejemplo, si yo tengo de velocidad inicial menos 30 y tengo de velocidad final, ¿cuánto era de velocidad final? 42. El cambio de la velocidad final a la velocidad, el cambio de la velocidad es de 72 metros por segundo. Miren, 72. ¿Por qué? Bueno, son 30 negativos, pasamos a los positivos y sumamos otros 42. Entonces la fuerza obviamente debería ser positiva porque está generando un aumento, miren, ¿de cuánto de velocidad? No una disminución, ¿verdad? Que sería en el lado contrario. Entonces en este caso, como nos salió aquí, esto acuérdense que esta parte azul que les acabo de poner es simplemente el análisis, porque en la parte de arriba ya está correcto. Muy bien, entonces con eso finalizaríamos ese ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta o alguna situación. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, pasamos al último tema del curso, que es prácticamente ley de conservación de la cantidad de movimiento. Pues es interesante si ustedes se dan cuenta, porque aquí lo que se refleja es un choque. Miren, hay dos masas que van en sentido contrario. La masa 1 va a la derecha, la masa 2 va a la izquierda. Cada una va a una velocidad inicial. Aquí se definen las velocidades iniciales como U, ¿verdad? Para que ustedes se familiaricen con la nomenclatura que están utilizando ahí en el libro.
La velocidad inicial es u, ¿verdad? La que ustedes ven aquí, ¿verdad? Entonces, en la figura A hay dos masas que van en sentido contrario a una velocidad u1 y u2. Partiendo de que van a chocar, ¿verdad? Hay una colisión, ¿verdad? Hay un impulso negativo hacia la izquierda y hay un impulso negativo hacia la derecha. Por lo cual salen en sentido contrario. Ustedes no sé si han visto algún video de un choque. Cuando los carros chocan, ¿verdad? Ocurren en el tiempo que están juntos, porque en ese caso está generándose la colisión, y luego se separan, ¿verdad? Luego por lo regular se separan. Entonces es por el impulso, porque la cantidad de movimiento que llevan inicialmente se vuelve la cantidad de movimiento después, es decir, en sentido contrario. Por eso es que después se regresan, ¿verdad? Y es lo que ocurre o lo que están tratando de identificar en esta gráfica de acá, ¿verdad? Chocan, se genera una cantidad de movimiento positivo, un impulso positivo, un impulso negativo, y luego sale cada una hacia los lados, ¿verdad? Esto parece buen tema para un experimento, ¿verdad? Una situación como la que tienen que hacer en su proyecto. Cuando no se separan, eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, cuando van demasiado rápido, miren, cuando van demasiado rápido, es que sucede que se separan. Y eso es lo contradictorio, porque cuando van muy lento, no se separan. ¿Qué es lo que sucede? Cuando van lento, ¿verdad? La cantidad de movimiento que llevan es poca, ¿verdad? Porque hay poca velocidad con una masa específica. Chocan y la cantidad de movimiento necesaria para regresar, que es la que ustedes ven en la figura 2 ahí en la del centro, no es suficiente para mover de regreso las masas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento se mantiene. Es decir, si yo tengo una cantidad de movimiento muy grande al momento de chocar, es decir, vamos a velocidades demasiado grandes y somos dos camiones, ¿verdad? Si en el caso que fuera un accidente de esos, chocan y luego salen hacia atrás, ¿verdad? Eso es lo que sucede, físicamente eso sucede. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento que llevan al principio es tan grande que cuando chocan, esa misma cantidad se traslada, pero en sentido contrario. Entonces eso genera un movimiento hacia el otro lado. Cuando van muy lento, no, ¿verdad? Cuando van muy lento, topan y ahí se quedan, ¿no? Lo que sucede es que la cantidad de movimiento es muy poquita, ¿no? Bueno, tratando de responder ese tipo de cosas, les puse yo aquí un enunciado. Y dice, la cantidad de movimiento total de los cuerpos que chocan es igual antes y después del impacto. Igual antes y después del impacto. Por lo cual, si llevaban poca cantidad de movimiento, acuérdense que la cantidad de movimiento en este caso, pues genera un impulso, ¿verdad? Genera un impulso cuando se resta con la inicial y la final. Pero eso es lo que quiere decir esto, miren. Esto se le llama conservación de la cantidad de movimiento. O sea, la cantidad de movimiento se mantiene en el inicio y el final. Algo parecido a lo que sucedía con la energía, ¿verdad? Que la energía no se terminaba en un movimiento donde teníamos energía cinética, porque al final podía convertirse la energía potencial en energía cinética, ¿verdad? Entonces al final se convertía en otro tipo de energía. Eso mismo sucede aquí, solamente que la cantidad de movimiento inicial se convierte en cantidad de movimiento final. Y eso está escrito aquí, miren, la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 es equivalente a la masa 1 por su velocidad final más la masa 2 por su velocidad final.
cada uno de los lados de esta igualdad son equivalentes, ¿verdad? Entonces, si en una trae velocidad inicial, esa misma velocidad inicial se convierte en velocidad final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros definimos al momento de una colisión, y eso es lo que vamos a tratar de identificar en un ejercicio. Que el ejercicio prácticamente tiene estas condiciones, ¿verdad? Ahí dice que son masas, pero ustedes pueden suponer que sean eh, que sean pues que sean carros o sean cualquier otra situación. Una cosa que tienen que tomar en cuenta es, por ejemplo, en los accidentes sucede mucho que pues no se regresan a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque las llantas están trabadas, porque pues queda conectado, porque se traba. Alguna situación pasa, pero por lo menos se regresan, ¿verdad? Pero si tenemos condiciones donde no hay fricción, como en el caso de este que se puede plantear acá, o bien en una mesa de esas que generan aire para poder tirar una ruedita, ¿verdad? De esas de hockey, sobre mesas de viento, ¿verdad? Eso sí sucede. Por ejemplo, lancen dos rueditas a la misma velocidad y van a ver cómo topan y se regresan a la misma velocidad, ¿verdad? Una en sentido contrario de la otra. Y eso sí sucede porque ahí no hay fricción, ¿verdad? Ahí no hay fricción. Y sucede una situación como la que ustedes ven en su pantalla, ¿verdad? Entonces, depende de algunas condiciones para que este fenómeno se vea exactamente como se está describiendo en la teoría, ¿verdad? La fricción afecta, las superficies afectan y las condiciones después del impacto afectan. Si aquí tenemos dos bloques y dos masas, pues simplemente topan y no hay fricción, regresan a la misma velocidad, ¿verdad? Por si quieren hacer el experimento, ahí les dejé la inquietud o lo hacen en su proyecto, que es interesante también, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos un ejercicio basados en exactamente eso que acabamos de analizar, que es, supongamos que una masa 1 de 8 kilogramos se mueve a la derecha, ¿verdad? Es la masa 1 que estaba a la izquierda, se mueve hacia la derecha, a 4 metros por segundo. Choca con una masa M2, ¿verdad? De 6 kilogramos que se mueve a la izquierda. ¿Cuál es la cantidad de movimiento total antes y después del impacto? Sí lo puede tomar Anthony, es cuestión de adaptarlo correctamente para poderlo hacer, ¿verdad? Que le salgan los cálculos, que pueda calcular las cantidades de movimiento y luego pueda ver, más que todo de explicación trataría esta situación, ¿verdad? Es decir, usted explica lo que yo les acabo de mencionar, genera las condiciones para poder editar esta situación, ¿verdad? Y pues con eso ya estaría, ¿verdad? Entonces trate la manera de evitar la fricción, si en ese caso lo va a hacer así, porque la fricción no va a dejar que se vea realmente pues el regreso de las masas, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Muy bien. Entonces, trabajemos con esta situación, ¿verdad? Es básicamente como lo que ustedes vieron en la figura, como esta figura de acá. La masa 1 va a 8 y la masa 2 va a 5 metros por segundo. Perdón, la masa 1 de 8 kilogramos va a 4 y la masa 2 de 6 va a 5. Es una masa más pequeña a una velocidad más grande, es una masa más grande a una velocidad más pequeña. Vamos a ver cómo funciona esta situación. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cuáles van a ser las velocidades y cuáles van a ser sus signos, ¿verdad? Más que todo eso es lo que nos interesa en este punto. ¿Cuál va a ser el movimiento positivo? A la derecha, ¿verdad? El movimiento positivo es a la derecha. Positivo, a la derecha. Muy bien, entonces empecemos. Masa 1 es igual a 8 kilogramos. Masa 2
es igual a 6 kilogramos. Ahora, las velocidades, miren, supongamos que una masa se mueve a la derecha, esa se mueve a la derecha, entonces es la velocidad inicial. Acuérdense que aquí no le decimos velocidad inicial, sino que le decimos U. Lo vamos a poner así para que nos acostumbremos a eso y que no nos confundamos al momento de estar haciendo los ejercicios o estar viendo alguna otra situación. Entonces le vamos a poner U1, en este caso es igual a, como va a la derecha, que es positivo. Y en el caso de U2, que U2 va a la izquierda, entonces U2 es negativo. Y ahí ya definimos pues cuáles van a ser las situaciones. ¿Qué es lo que nos piden? Cantidad de movimiento total antes y después de la situación. Bueno, ¿cómo puedo calcular eso? Pues es sencillo, acuérdense que según la fórmula de conservación, miren, lo vamos a poner aquí, y es lo que hay que analizar. Si reacciona esto, muy bien, ahí está. La conservación de la cantidad de movimiento, y eso es lo que me están pidiendo, cantidad de movimiento. La ley de conservación de la cantidad de movimiento dice que la cantidad de movimiento inicial es igual, miren, cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, ¿qué debería yo de encontrar? Uno de los dos lados. Pero ¿cuál lado es el que tengo? Si, según mis datos tengo el lado inicial. Estos son los datos para poder encontrar la cantidad de movimiento inicial. Entonces, simplemente encuentro la inicial y ya digo que la cantidad de movimiento que acabo de encontrar es equivalente a la final y con eso tengo la respuesta. Entonces es simplemente por análisis que vamos a trabajar. Muy bien, entonces, si ustedes recuerdan cómo es la fórmula, si no, ahorita la vamos a apuntar. La fórmula para la cantidad de movimiento inicial, o bien como ambos lados, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, para la cantidad de movimiento inicial, solo perdonen que esto está un poquito lento. Como es una pizarra que está en línea, a veces cuando el internet no está muy bien, o bien estoy escribiendo demasiados datos y tiene que sincronizarse con la cuenta donde se guarda, entonces se pone un poquito lento, pero ahí va reaccionando. Entonces dice, la cantidad de movimiento inicial es igual. ¿A qué es igual? Bueno, a la masa 1 con su velocidad inicial 1, ¿verdad? Y eso pues se le suma, ¿verdad? Porque acuérdense que son dos situaciones que hay que sumar. La masa 2 y su cantidad de movimiento 2. Ya con eso, pues podemos empezar a calcular. Entonces la masa 1 eran 8 kilogramos y su velocidad inicial 1, que en este caso es positiva, 4 kilogramos, 4 metros por segundo. Kilogramos es de la masa. 4 metros por segundo. Y luego más 6 kilos de la masa 2, ¿verdad? 6 kilos por 5, pero negativos, metros por segundo de su velocidad. Y entonces ya con esos cálculos hechos, ya podemos tener la cantidad de movimiento inicial o antes del choque, ¿verdad? Que básicamente eso es lo que estamos nosotros calculando. Entonces tenemos 8 por 4, 32, menos 6 por 5, 30. Lo que quiere decir que son 2 kilogramos metros por segundo, ¿verdad? Son 2. Muy bien. Entonces, para la respuesta, simplemente nosotros tenemos que definir en la respuesta, ¿verdad? En la respuesta
La cantidad de movimiento inicial fue la que acabamos de encontrar, ¿verdad? Son 2 kilogramos metros por segundo. Y la cantidad de movimiento final, ¿verdad? Al final, pues es exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Por la ley, ¿verdad? Por la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Y con eso está resuelto el asunto. Es decir, antes del impacto y después del impacto, la cantidad de movimiento son 2 kilogramos metros por segundo, ¿verdad? Eso es básicamente. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Es un tema relativamente sencillo, pero muy de mucho contenido teórico, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, hay que saber muchas de las cosas que ya hemos estado trabajando, por ejemplo, las leyes de Newton, la parte de, de pues que nosotros teníamos que analizar las direcciones de las velocidades para saber si es positivo o negativo. Un cambio de la dirección de la velocidad genera una velocidad, ya sea positiva o negativa, dependiendo de la dirección, ¿verdad? Entonces, pues eso básicamente es, jóvenes. Esperaría yo que en, en su proyecto ustedes puedan hacer lo mejor posible para que no hayan problemas y tengan los 30 puntos. Si ustedes se dan cuenta, en este caso vamos a tener, los parciales son 30 puntos, de eso ustedes ya saben la nota. Hay 20 puntos de zona, que por cierto el fin de semana yo les subo la zona, cabal antes del examen, que ustedes sepan su zona. Les decía que ya tendrán disponible su zona el último, pues ahorita el fin de semana yo les subo un archivo con la zona descrita, ¿verdad? Que eso es prácticamente lo que está en la plataforma. Entregaron sus tareas, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Van a tener sus 20 puntos. Si no las entregaron, entonces ahí sí preocúpense un poquito. Hay algunas tareas que están disponibles todavía. Si en caso no la han subido, o tienen un problema de que no han subido su tarea, porque quedó una pendiente o porque a veces el envío no quedó o no se hizo completamente, ¿verdad? Entonces escríbanme y lo solucionamos, ¿verdad? En el caso de que haya quedado la tarea ahí sin poderse entregar y alguna situación. En el caso que quieran entregar su tarea, todavía se pueden entregar. Las que están activas en la plataforma las pueden entregar. Las que ya se cerraron o las que ya no aparecen, pues esas no. Pero las que están pendientes, es decir, hay algunas tareas ahí que no les puse yo fecha de disponibilidad. Solo fecha de cierre, sí, solo las que aparecen, ¿verdad? Solo le puse fecha de cierre, entonces la fecha de cierre ya se cumplió, pero todavía se puede ver la tarea, ¿verdad? Entonces esas tareas prácticamente son todas las tareas que están disponibles para que ustedes puedan entregarlas, si no han entregado alguna. ¿Van a tener penalización? Sí, porque no van a tener el mismo punteo que sus compañeros que sí entregaron su tarea en tiempo, pero por lo menos recuperan alguna cantidad de puntos ahí. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Y el fin de semana yo les subo su tarea, su zona. Lo que quiere decir que hasta el viernes tienen ustedes para completar sus tareas. Ya el sábado y el domingo, pues yo el sábado me pongo a terminar de ver cuáles tareas completaron para ponerle la zona y les subo un documento y ustedes ven su zona. Pues así debería ser eso. Prácticamente, si usted hace su proyecto correctamente, tiene 30 puntos. Si hizo sus parciales correctamente, tiene otros 30, ya van 60. Con 20 puntos que tienen de todas sus tareas, 80. ¿Va? ¿Cuánto hace falta para que nos examinemos? Pues ya solo 20 para sacar 100. ¿Va? Y con eso ya estaría completo. La entrega del proyecto, pues prácticamente va a ser el día del examen, ¿verdad? Se va a subir junto con el examen, exacto.
el proyecto 30 y final 20, así va a ser. Acuérdense que el final son 50 puntos, pero el proyecto va incluido en el examen, ¿verdad? Y así está escrito su examen, ya está hecho su examen. La última serie es la del proyecto, entonces hay que pegar el link en el documento y hay que poner el link. Si no entrega proyecto, Luis, solo son 30 menos. Si usted llega a 61, pues yo digo que no hay problema. El problema sería que no llegue. No se pueden evaluar sobre 50. Donde se van a poder evaluar sobre 50 sería en la recuperación. Pero ¿para qué quieren ir a la recuperación, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería, jóvenes.